Bienvenidos una vez más a Ronda de Noticias, el informativo de Radio 20, Buenos Aires, Argentina, Latinoamérica, que te brinda toda la información necesaria para que arranques tuki tuku el día. Una breve aclaración antes de empezar. Ustedes saben que siempre le ponemos la mejor onda, siempre motivados con la mejor energía, pero hoy estamos de luto. Hay una dictadura en Venezuela donde no paran de morir. Pero debido a la falta de información, evitaremos emitir opiniones. Ahora sí, Paula, vamos con la ronda de noticias. Internacional. Perú. Al menos 15 muertos por la caída de una pared en el hotel donde celebraban un casamiento. El trágico hecho sucedió en la ciudad de Lima durante el festejo de una boda. Fuentes cercanas a la pareja informaron que el derrumbe fue previsible e inevitable, al igual que la insostenible dictadura de Maduro en Venezuela. Deportes. La foto de Ezequiel la ve sin muletas. ¿Qué le pasó al delantero? El delantero, conocido como el Pocho, fue intervenido quirúrgicamente en su pierna izquierda. ¡Ay, la izquierda! Esa izquierda, siempre con problemas la izquierda. Espectáculos. Guillermo Coppola criticó duramente el guión de la serie sobre Maradona. El ex representante del 10 habló en vivo sobre Sueno Bendito. ¿Sueno? Sí, claro. Sueno Bendito. En italiano. Sueno Bendito. No, boludos. Sueño. No andaba la ñ, sueño. Ah, sueño, claro, Paula. La serie cuenta todo sobre la vida de Diego Armando, pública y privada, quien es además un reconocido defensor de Maduro, ¿no, Fernando? Sí, es cierto, Paula. Esto ha sido todo, Paula. En la próxima edición, más información crucial para estar al día. Así es, Fernando, orgullosa de formar parte de un medio que deja expresar a sus trabajadores y trabajadoras un hasta la próxima, oyentes. Quiero decir sobre la gravísima acusación de corrupción al presidente Mauricio Macri. Mi nombre es Fernando Beltrán, Paula González Iñiguez y somos Ronda de Noticias. Bueno, muy buenas noches, muy buenos días, buenas tardes a todas las personas que están escuchando esta cuarta edición de Tragicomics, este podcast que estamos haciendo de manera absolutamente irregular y absolutamente poco profesional, con ruidos grabados con el teléfono. Hoy, por ejemplo, quise grabar con un micrófono que tenemos, que es muy bueno, con una grabadora, y me olvidé el cable, así que estoy grabando de vuelta con mi teléfono. Esto es un circo absoluto de no acabar. Además estoy grabando esto a las 10:20 de la noche, o sea, ya no tengo más energía, estoy todo quemado, bueno, pero esto es a modo de anécdota. Les voy a contar entonces, le doy la bienvenida de vuelta y les voy a contar que este podcast, esta cuarta edición, va a ser distinta a las tres anteriores, sobre todo porque vamos a tener entrevistas. ¿Y por qué vamos a tener entrevistas? Porque vamos a hablar de Venezuela. Y Venezuela es un tema tan difícil que no me siento capacitado para hablar yo durante 15, 20 minutos y explicar yo la situación, que es una situación muy compleja, muy diversa, compuesta de una cantidad de elementos realmente numerosos y que no es solamente los títulos que estamos escuchando en las noticias y también de parte de la izquierda argentina o de parte de los sectores más socialistas, digamos. O de izquierda, vamos a decir, porque socialismo ya no sé ni qué es, honestamente. Maduro dice socialista, por ejemplo. La idea un poco es eso, es informarnos, es entender, es abrir un poco el abanico de posibilidades, es entender qué cantidad de elementos componen este panorama. Son muchos, es muy complejo. Yo tengo miedo ahora de que lo que se diga no se entienda, pero bueno, es una posibilidad y es un riesgo que hay que correr. Yo quisiera hacer una intro, pero me da miedo cagarla, la verdad, porque estoy muy quemado ya a esta altura del día. Pero bueno, les adelanto que vamos a estar hablando primero con Sergio Lanzafame, que es subeditor de de internacionales, del diario El Cronista. Es una opinión hiper mega calificada para hablar de esto, a quien tuve que lamentablemente cortar mucho. Voy a subir la entrevista entera también con él porque vale la pena, pero tuve que cortar mucho para que entre a los tres los tuve que cortar mucho, la verdad, para que entre en el podcast.
Las 3 entrevistas las voy a dejar enteras después en un link en la descripción, ¿sí? Quizás no en el momento que lo publique, pero después lo voy a agregar. Porque es interesante que escuchen también las entrevistas enteras, hablaron de cosas diversas y me ayudaron mucho también a entender mucho el conflicto que pasa. Me ayudaron mucho a entender un poco por lo menos. Bueno, sin más, voy a pasar a presentar un poco a los entrevistados. En este caso fueron 3 hombres, la verdad, perdón por el tema de igualdad de género, ya sé, ni me di cuenta, fueron 3 entrevistas que saqué en el día. Y bueno, primero Sergio Lanzafame para que nos dé un panorama internacional de qué está pasando. ¿Sí? Vamos a escucharlo y después bueno, vamos a ver qué nos deja para pensar. Bueno, estamos con Sergio Lanzafame, subeditor de internacionales del Cronista. Vamos a hablar un poco de Venezuela, en términos generales un poco, vamos a ver por dónde vamos a profundizar después. ¿Qué pasa hoy en Venezuela? En las líneas que necesites, si es breve mejor, pero en las que necesites. En Venezuela hay una crisis institucional, política, económica, de proporciones históricas realmente. Coyunturalmente lo que hay es una disputa por el poder político entre la facción chavista que está en el gobierno desde hace más de 15 años y la oposición, que bueno, tenemos al autoproclamado presidente, él dice constitucionalmente, porque no reconocen el gobierno de Maduro. Dicen que las elecciones que hubo el año pasado fueron fraudulentas y que por lo tanto no hay presidente. ¿Y por qué pasó esto de que Guaidó recién ahora, digamos, en enero, digamos, cómo se da esa situación de que las elecciones presidenciales fueron en junio del año pasado? ¿Y por qué ahora? Maduro fue presidente constitucional. Porque asumió hace poco, claro. Hasta el día de su... Claro. No, ahora en enero. enero. Hasta el claro. día, creo que fue el 14 de enero, no sé si me falla la memoria, el día que asume Maduro la nueva presidencia. En ese momento, presidente constitucional, según la oposición y según los países del mundo que no lo reconocen, porque es el nuevo mandato, el mandato que fue de la última elección. ¿Sí? Entonces, a partir de ese momento, ese día fue el día, unos días después fue el día elegido por Guaidó para decir, bueno, aquí no hay un gobierno, por lo tanto, yo como presidente de la Asamblea Nacional soy el que está en sucesión, según dice la Constitución. Claro, dijo, terminó su periodo, arranco yo, que es lo que dice la Constitución. Claro, según ellos hay acefalía. Por lo tanto, ante una cefalía, el presidente del Parlamento... Exactamente. Recién hablábamos entonces de esta asamblea constituyente. ¿Cómo funciona eso, digamos, en una democracia? Porque obviamente es parte de lo que contempla una democracia, pero ahora cuando es tan ilegítimo en términos, vamos a hablar moralmente o digamos, como nosotros como ciudadanos, si pasaría acá algo así, rápidamente el periodismo y la gente creo que saldríamos a decir, espera, es un abuso total de poder, no puedes crear un parlamento aparte para usarlo como parlamento aparte, no para renovar la Constitución, que es lo que hablamos recién, y funcionar como si eso fuera el parlamento real. ¿Cómo funciona estos términos? Yo creo que es la parte que más se critica, inclusive desde el mismo chavismo, algunos sectores críticos del chavismo lo plantean en esos términos, que ahí hay un problema de legitimidad, no sé si de legalidad, pero sí de legitimidad en cuanto a la manipulación de los factores de poder para acceder a algún objetivo determinado. Entonces, la elección en la que no participa la oposición puede ser legal, porque, yo convoco a elección, la oposición no participa, lo lamento. Ahora, ¿cuánto de legitimidad tiene eso? ¿Cuánto de legítimo tiene que en un proceso electoral no participe la oposición? Cuando yo te hablo de que en Venezuela lo que hay es una fractura política muy fuerte, es justamente eso, ¿no? Donde hay dos posiciones irreconciliables y no se escuchan. Entonces, el gobierno plantea una cosa, la oposición dice que no, no y no. La oposición plantea algo y el gobierno dice no, 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 y ese es el no permanente y absoluto, y no hay puntos de contacto. No hay ningún punto de contacto. Tiene que ver esto básicamente con dos proyectos de país absolutamente distintos. Así que yo creo que, espero equivocarme, pero creo que esto no se resuelve si no es a través de una confrontación directa. O sea,
¿Vos qué llamas? ¿Que posiblemente pueda haber una especie de guerra civil? O... Yo creo que es una posibilidad. La verdad que quisiera creer que eso no va a suceder. Quisiera creer que eso no va a ¿En qué suceder. panorama podría no suceder? Digo, ¿es posible una intervención internacional, digamos, ante este panorama? ¿O cómo crees que puede seguir? Digamos? Creo que es posible una intervención internacional. Creo que todo dependerá de cómo se mueva Estados Unidos, que va a ser, creo que la punta de lanza, si es que la hay. Si es que hay una intervención internacional, será Estados Unidos quien lleve la delantera, junto con Colombia, que es el vecino más afectado por la crisis de Venezuela. Yo creo que sí, que puede llegar a haber una confrontación, y una confrontación que puede llegar a ser muy sangrienta. Bueno, este fue Sergio, la verdad un fenómeno que se copó en el medio del día laboral a frenar un poco y a darme su testimonio. Para él el conflicto, como vieron, es muy complejo, se tiene que ver con una grieta que se genera en un determinado momento y que se va incrementando hasta un punto en el cual no tiene retorno. Y él describe que una posible solución, o que la solución inminente, va a ser a través de una guerra civil o a través de un enfrentamiento entre las dos partes. Recalcó que esto igual depende de cuánto se meta o cuánto deje meterse Estados Unidos. Escuchamos entonces ahora a David Bastidas, ingeniero mecánico venezolano que tuvo que venirse hace casi 2 años. Aparte es mi vecino. Nada, lo escuchamos y después seguimos pensando en qué es lo que está pasando en Venezuela. Bueno, estamos acá con David Bastidas, mi vecino venezolano. ¿Cómo andás, David? Un placer, Federico. Para mí es un encanto total poder ayudarte en tu trabajo, y adicional a eso le pone un plus que habla sobre Venezuela, que para mí es un tema bastante importante. Y con todo gusto poder ayudarte en tu trabajo. Bueno, él es mi vecino, como dije recién, y hace poco nos pasó que colgando la ropa, los dos, yo en el patio que tengo, él en el balcón, empezamos a hablar de Venezuela, y ahí me di cuenta que hacía falta abrir un poco el abanico de posibilidades o de herramientas para entender de qué va la situación en Venezuela, y no solo verlo con los ojos polarizados que nos llegan desde todos lados, incluso nuestros propios medios replican y nosotros creemos. O discutimos, pero discutimos de la misma manera polarizada que si lo compráramos, digamos. En esta entrevista a mí me interesa llegar un poco más a cómo es que se vive en Venezuela, cómo es que se vivía. Vos te viniste hace unos años, hace 2 años Así casi. así es. Contanos un poco eso de cómo se vivía en el momento que te fuiste, o sea, ¿por qué te fuiste? ¿Cómo era el momento de esos últimos meses? ¿Por qué te fuiste? ¿Qué veías en la calle? ¿Qué veías en tu sueldo? ¿Qué veías en general? Como para decir, ok, acá no da para más, me tengo que ir de acá. Perfecto. Bueno, quiero empezar primero marcando la fecha de llegada a Buenos Aires. Fue el 16 de marzo del 2018, donde desde ese momento quiero partir porque ahí cambió todo. Fue una migración bastante improvisada. La estamos pasando mal realmente. La estamos pasando mal. Los que estuvimos allí la pasamos también muy mal. Vivimos situaciones complicadas con la familia, que es el tema más sensible en el hogar venezolano. ¿Te refieres a situaciones económicas o situaciones de qué tipo? Sí, estamos hablando de muchas situaciones. Estamos hablando de la situación económica, la situación social, la situación personal, la situación profesional. Toca mucho todas las aristas de la figura geométrica. Un profesional graduado en cualquier área, ahorita en la actualidad en Venezuela, sí, no gana lo suficiente para mantener a una familia como tal. Vos sos ingeniero mecánico. Sí, tuve la virtud de sacar esta bonita carrera. De hecho, es una de las cosas que me ha abierto la puerta aquí en Argentina. De hecho, es la generación de venezolanos que está saliendo, está migrando, que tiene bajo el brazo un título profesional. Académico. ¿Te quedó familia allá? Sí. Sí, realmente mi única familia acá está constituida por mi esposa,
mis hijos, y el resto, toda mi familia en Venezuela. Tengo la suerte que mi mamá, mi papá, mi hermano, que de hecho, vale destacar que está en Brasil, pero mi papá y mi mamá están vivos, junto con ellos también una serie de tíos, de primos. Me queda una abuela todavía que está viva, y el resto netamente amigos acá, amigos en común de mi esposa, amigos de la universidad y otra serie de seres queridos que tengo acá, que bueno, que también han tenido la necesidad de emigrar. Cuando hablamos ese día que estábamos colgando la ropa, hay una palabra en particular que vos me dijiste inmediatamente. Yo te dije que no entendía bien. Fue el día que pasó justo lo de Guaidó. Así es. La autoproclamación. Y yo te pregunté por qué, cómo había pasado, y me dijiste hay una palabra que te define el gobierno de Maduro, que es dictadura. Y yo ahí dudé un poco, porque obviamente acá en Argentina también tenemos una idea muy clara de lo que es una dictadura, porque venimos de una dictadura, si bien yo no la viví, porque fue hace 35 años, un poco más, la realidad es que todavía está muy marcada. Entonces, el pueblo argentino tiene una resistencia a la palabra dictadura por la historia propia personal. Contanos por qué es una dictadura lo que hace Maduro. Lo que pasa es que la visión de dictadura, la palabra dictadura ya te lleva a un plano como en teoría, de que ves a una figura militar Sí. Dominando un país completo, y te lleva como a no entenderla, porque es una dictadura indirecta. Es una dictadura que no está en mayúscula, pero sí se deja marcar, sí se deja leer. Claro. Y lo defino como dictadura porque el gobierno Maduro, de Nicolás Maduro, es un gobierno que se ha encargado de ir filtrando poco a poco, ir filtrando, pasando filtro por filtro, y esos filtros van callando, van negándole al venezolano la posibilidad de poder expresarse, de poder salir libremente. Sí, es muy loco, porque bueno, hablando de términos, claro, que dictadura en sí no es por lo que conlleva dictadura, pero que claro, todos los factores que van componiendo a la situación de autoritarismo que hay, se pueden entender como una dictadura en muchos aspectos. Quizás es lo que decimos también, o sea, no es que es una dictadura que va a un golpe militar, toma un poder, sino que el poder va captando y va militarizándose de a poco. Tal cual. Y va generando cada vez menos libertades. Es tal cual, así. Es una dictadura, como te dije, indirecta. Claro. Una dictadura que no está abierta en voz, pero sí llega a los oídos de todos los venezolanos. Pero bueno, esperemos que termine de la mejor manera posible. Vos, no sé, si querés cerrar la entrevista como quieras, con el mensaje que quieras, a quien quieras. Sí, por supuesto. Primero, unas palabras de aliento para todos los valientes que están en el territorio nacional de Venezuela, y también para el que no lo está, porque siempre yo lo marco. No solamente es valiente el que se queda, también es valiente el que se va. Y una tercera opción, también es valiente el que está afuera y quiere regresar a su país, porque siempre está esa posibilidad. Siempre tener la fe puesta en Dios, que todo esto va a cambiar, no hay mal que dure 1000 años, y sabiendo que sí estamos tocando fondo, pero creo que cuando llegamos al fondo del mar, lo que tenemos que es tomar fuerza e impulsarnos hacia arriba. ¿Vos sentís que te viste obligado sentís que es un exilio, que te viste obligado a irte? O sea, que no te quedan más opciones allá. Sí. ¿Y qué es lo que, o sea, para que se entienda un poco esa figura del exilio? Porque también es como que se pierde un poco en esto, porque como no se piensa en dictadura, no se piensa en exilio, y en realidad es un error. Exacto. ¿Qué te pasa con eso? O sea, ¿qué es lo que más extrañas o lo que más te genera esa cosa de decir, no estoy en donde quisiera estar quizás, o sea, no me siento en mi lugar? Sí. Bueno, mi sensación es, yo extraño a mi país todos los días. Se extraña el café matutino, se extraña ese compartir, ese abrazo de familia, se extraña también el disfrute. Nosotros tenemos una cultura deportiva que apoya al béisbol venezolano. Se extraña el saludar a un vecino con toda la amabilidad del mundo y con todo el carisma y recibir ese mismo saludo.
Se extraña el aire de Venezuela. Somos un país, yo siempre lo dije, que somos un continente en miniatura. Tenemos en cada rincón de Venezuela mucha posibilidad de disfrutar cual cantidad de paisajes que te puedas imaginar. Y siempre se extraña el tener a tus hijos y demostrarle a ellos ese país tan lindo donde tú creciste y no poder compartirlo con ellos. Bueno, David, muchas gracias. No, para mí es un placer. De verdad que puedes contar conmigo. Estamos ahí a escasos 3 metros de distancia. De altura. De altura. Y podemos, si esto sirve para colaborar y dar nuestro granito de arena, de mi parte siempre van a estar las puertas abiertas. Seguro que sí. Bueno, gracias. Escuchábamos entonces recién a David Bastidas. Vamos ahora con Jordi Piñas, el periodista venezolano también exiliado acá en Argentina. Estamos hablando justamente con Jordi Piñas, periodista venezolano que vino hace aproximadamente 2 años, ¿no, Jordi? ¿Cómo andás? Es así. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Contame un poco cómo fue eso. Recién hablamos off the record, pero para que quede acá registrado. ¿Cómo fue tu llegada acá al país? ¿Por qué viniste? Bueno, mi salida de Venezuela básicamente se origina a partir de un trabajo de investigación que desarrollé en el país que denunciaba la corrupción militar en la zona sur, que es frontera con Guyana y también frontera con Brasil. Es una suerte de frontera triple, en la cual hay un entramado de corrupción militar bastante fuerte. Realicé un trabajo de investigación que denunció esa situación en el país, a partir de la cual recibí amenazas de salida de Venezuela, y bueno, por esa razón Argentina fue mi destino para vivir en una democracia y con las libertades que buscaba como periodista, como comunicador y como ciudadano. Es muy difícil la verdad informarse, digamos, de qué está pasando en Venezuela con certeza, porque obviamente hay distintas corrientes y es difícil entender con claridad. Yo te voy a traer algo a colación, por ejemplo, yo no sé qué credibilidad tiene para ustedes o para vos el Foro Penal de Venezuela, que, por ejemplo, ayer yo leía que dicen que desde la autoproclamación de Guaidó hasta ayer hubo 729 personas detenidas y 35 asesinadas por las fuerzas de seguridad de Venezuela. ¿Esto cómo es confiable, digamos, es real? ¿Vos cómo lo ves este dato? El Foro Penal Venezolano es una ONG, una instancia privada, la única que está encargado de sistematizar los niveles de represión del régimen de Nicolás Maduro y bueno, llevarlo a estas cifras que parecen astronómicas y que evidentemente son lamentables. La verdad es una instancia que tiene bastante credibilidad para los venezolanos. No es mentira que el gobierno de Nicolás Maduro que emplea el aparato, el poderío estatal para reprimir a quien se le oponga, y lo usa evidentemente a su conveniencia para asesinar, para perseguir y para torturar a quien sea la disidencia para él. Y en esta misma corriente que estás diciendo, podemos decir, o vos sos de la corriente que dice que el gobierno de Maduro es una dictadura, o cómo lo ves, digamos, o qué elementos encontrás de este gobierno de Maduro para decir o no que es una dictadura? Muchos elementos tiene el gobierno de Nicolás Maduro para afirmar que es una dictadura. Hay proscripción de candidatos o de figuras políticas fuertes que son detractoras del gobierno de Nicolás Maduro o del chavismo en general desde hace muchísimos años y están proscriptos por el régimen, no pueden postularse a ningún tipo de elecciones. La ideología está ligada directamente al ejercicio de la ciudadanía y eso mantiene a los ciudadanos que están allí presos, digamos, del régimen de Nicolás Maduro. Y eso evidentemente ya lo hace una dictadura. O cosas tan elementales como que los medios de comunicación no pueden mencionar el nombre de Juan Guaidó por una decisión del órgano regulador del espectro comunicacional en Venezuela. Muchos periodistas que están siendo censurados, muchos periodistas que han sido vetados en el país, incluso, semanas atrás, antes de que Guaidó se proclamara como presidente de Venezuela, fueron detenidas unos periodistas de Radio Caracol y también se detuvo periodistas de CNN que intentaban cubrir ese fenómeno en el país. Y si bien la detención fue por unas horas, esto da muestras de que el aparato estatal de Nicolás Maduro, el aparato gubernamental,
condena la disidencia, la persigue, la atrofia y bueno, emplea todos los poderes públicos que ya están definidos, armados a su conveniencia para mantenerse en el poder y pareciera ser que indefinidamente. ¿Cómo impacta en en el momento de Maduro el cierre, el bloqueo de capitales que le hizo Estados Unidos en los bancos de Inglaterra también, y también la transferencia de los fondos de PDVSA a Guaidó? De acuerdo a la visión de algunos analistas, esto seguramente puede tener dos salidas. En principio, terminar de asfixiar económicamente la dictadura de Nicolás Maduro para que finalmente cedan el poder de alguna forma, o si no, lo que puede llegar a ocurrir, y esto depende ya de las acciones que tome el poder militar de aquí a unos días, o bueno, cuando finalmente decidan rebelarse, lo que puede terminar de pasar es que Maduro va a recrudecer su acción, se va a terminar de instalar en el poder. Lo peor que puede pasar en este escenario es que la población, que ya está ganada a la idea de un cambio democrático, se vuelva a obnubilar, se vuelva a deprimir de alguna forma por las acciones del aparato estatal de Nicolás Maduro, de su represión. Para cerrar ya la última pregunta, ¿cómo pensás que entonces va a seguir este conflicto? ¿Va a haber una intervención, digamos, de alguna potencia internacional, o esto se resuelve puertas adentro? ¿Hay posibilidades de una guerra civil? Otro entrevistado acá, el Sergio Lanzafame, que es su editor de internacionales del Cronista, él decía que la única salida que le veía posible era un enfrentamiento entre las partes. ¿Vos cómo lo ves? Resulta complejo el desarrollo de una guerra civil en Venezuela. A mi parecer, la verdad no me gusta como ciudadano pensar en ese escenario. Me parece el más lamentable, el más difícil y digamos, no quisiera que eso ocurriera en mi país. Uh-huh. De hecho, el solo hecho de pensarlo, la posibilidad de que ocurra una guerra civil en Venezuela me eriza los pelos. Digamos, tengo familia, tengo personas muy queridas allá. Pero bueno, analizándolo desde el punto de vista más objetivo, la verdad, la polarización en Venezuela no es tal como hace algunos años. Maduro, incluso de acuerdo a encuestas oficiales, o más bien encuestas privadas, tiene un 80% de desprecio, de impopularidad en el país. Mucha gente lo detracta. Eso es muchísima gente en Venezuela que detracta su gestión, que la condena y que la rechaza. Y bajo ese escenario, lo que yo pudiera avisorar es que si resultara efectiva el alzamiento de un grupo militar importante en el país, la movilización de las personas en las calles y la agitación continua van a resultar en que el gobierno de Nicolás Maduro ceda de alguna forma, caiga. Pero bueno, Venezuela, la verdad, en este momento plantea un conflicto también geopolítico internacional. Uh-huh. Básicamente es la versión de la gestión política de Occidente frente a la de Oriente, pero justamente en territorio latinoamericano, y eso complejiza aún más el análisis. Uh-huh. Esperemos que no resulte en una guerra civil, pero creo que la presión de calle y las medidas democráticas que en el marco de la Constitución está tomando este chico tan joven, Juan Guaidó, va a resultar seguramente en un cambio de gobierno, seguramente. Bueno, Jordi, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber querido participar en este podcast. No, por favor, muchas gracias por la invitación. Un abrazo. En este momento plantea un conflicto también geopolítico internacional. Uh-huh. Básicamente es la versión de la gestión política de Occidente frente a la de Oriente, pero justamente en territorio latinoamericano, y eso complejiza aún más el análisis. Uh-huh. Esperemos que no resulte en una guerra civil, pero creo que la presión de calle y las medidas democráticas que en el marco de la Constitución está tomando este chico tan joven, Juan Guaidó, va a resultar seguramente en un cambio de gobierno, seguramente. Bueno, Jordi, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber querido participar en este podcast. No, por favor, muchas gracias por la invitación. Un abrazo. Bueno, hemos llegado al final de esta cuarta edición de Tragicomics. Espero que hayan podido disfrutar las entrevistas. La idea no es bajar una línea editorial, sino al contrario, es informarnos, es indagar sobre el tema, es intentar también empatizar con una comunidad venezolana que claramente está pidiendo una ayuda que yo creo que como comunidad latinoamericana de la cual somos parte estamos desoyendo. Es muy raro, la verdad, que 3 millones de personas
se vayan de un país, 3 o 5 millones de personas se vayan de un país, digan que hay una dictadura y que todo el mundo no les crea. Digo, es raro, ¿no? Digo, cuestionémonos un poco más qué postura tenemos ante las cosas. Si les gustó esta edición, por favor suscríbanse acá al canal, que es la única forma que tengo de saber que existen. Y bueno, los espero la próxima vez para algo quizás más corto y un poco más editorialista, o no sabemos. Hasta la próxima.